Te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, pero el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. En cuanto a mí, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se habría quitado el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilaran los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, ¿cuál es la libertad con que Cristo nos hizo libres? Vamos a empezar de ahí. ¿Cómo Cristo nos hizo libres? ¿Cómo Cristo puede hacernos libres? ¿Será que hacernos libres quiere decir, bueno, desde ahora ya no necesita más los escritos de Moisés, los mandamientos de Dios, ya no necesita más esas cosas, ya desde ahora qué? Desde ahora puede vivir así nomás, libre, sin palabras, sin guía, sin ley, sin nada. Solamente bajo la guía de Cristo. ¿Y cómo Cristo te va a guiar? ¿Cómo Cristo te va a mostrar la verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y de todo lo que estamos viendo acá en Gálatas podemos darnos cuenta que, claro, la libertad que Cristo nos trajo es, primero, punto número 1, habernos sacado de las tradiciones y las costumbres del mundo en la cual vivíamos. Segundo, habernos purificado y limpiado, porque todas esas tradiciones que nosotros utilizamos, ¿qué hizo en nuestra vida? ¿Qué clase de vida hizo que tengamos? Vida contraria a Dios. Por eso lo primero que Jesús vino y hizo cuando llegó a la tierra, ¿qué cosa fue? ¿Qué fue lo primero que Él hizo cuando llegó a la tierra? Predicaba el arrepentimiento. Y decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y creed en el Evangelio. Lo primero que Él hizo entonces es mostrarnos lo que realmente dice la palabra, lo que realmente dice la Escritura, y nos llamó a retornar a la palabra. Y después Él se encargó de morir en la cruz para perdonarnos y limpiarnos de todo nuestro pecado. Amén. Bueno, entonces, otra vez, ¿será que la libertad que dice acá se refiere a que ya no tenemos más cumplir los mandamientos, ni ya no tenemos que estar más sujetos a la ley de Dios? ¿Será que a eso se refiere con libertad? ¿Alguna persona que está escuchando piensa que la libertad es 2 puntos? Ya no tengo más ley, ya no se necesita más las leyes de Dios, no necesito más la palabra, ahora solamente tengo que vivir bajo la gracia de Cristo. Si alguna de las personas que está escuchando piensa así, vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a eso, para saber exactamente cuál es la libertad que Cristo nos llamó. Amén. Salmos, vamos a empezar ya viendo la Biblia. Salmos 119.
Salmos 119. Entiendan bien lo que dice acá. Vamos a ver cuál es esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Salmos 119, el versículo 43. Dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Ya hasta cuándo una persona, según el rey David? ¿Quién era el rey David? Una persona conforme al corazón de Dios, dice. Según el rey David, ¿hasta cuándo una persona tiene que guardar la ley de Dios? Siempre, para siempre y eternamente. Así está escrito, ¿no? ¿Y qué producirá el que uno guarde la ley de Dios en su vida? ¿Qué va a producir? Versículo 45 dice: y andaré en libertad. ¿Así está escrito o no? O yo nomás digo, ahí dice así o no. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos, Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué cosa le producía libertad al rey David? Los mandamientos. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo acá en Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿será que es contrario a lo que el rey David dice? No, están hablando lo mismo. Después dice el versículo 46: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Entonces, decir públicamente, no, la palabra de Dios, la ley de Dios es para que se aplique en nuestra vida, es como para avergonzarse. No, si yo digo esto, la gente me va a decir: loco, vos no estás bajo la gracia, vos estás bajo la ley, te corrompiste. Por eso nos da muchas veces vergüenza nosotros hablar de estas cosas, ¿no? De tanto que hemos escuchado contrariedad contra los mandamientos de Dios, ya nos acomplejamos todo de decir así. Siendo que el rey David hablaba así, él mismo hablaba así. Hay otro versículo que quiero leer, el mismo Salmo 119, versículo 86. Salmo 119, versículo 86. Dice: todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. ¿Qué dice ahí? Todos tus mandamientos son verdad. Entonces, cuando Dios dice la verdad y la vida, el que no tiene la verdad y la vida, ¿a qué se refiere? A los mandamientos de Dios. Todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es verdad, ¿o no? ¿O hay alguna cosa que sea falso? Toda la escritura es verdad. Entonces, no, pero esto no es verdad. Hay alguien que te dice: pero hermano, acá no, pero esto ya pasó, esto Dios dijo nomás. ¿Podemos decir así? ¿Podemos usar una palabra, quitarle alguna palabra? Por ejemplo, si la Biblia dice: no te harás imágenes, ni te inclinarás a ella. No, pero eso la Biblia no es, eso es lo que quiere decir. Eso no era tanto así, no era tanto verdad. Dios decía nomás eso. Bueno, entonces David se equivocó. 119, 103. Salmo 119, 103. ¿Qué dice ahí? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Qué está diciendo el rey David que es la palabra a su paladar? Dulces. Entonces, ¿será que cuando vos le enseñás a una persona la ley de Dios, los mandamientos de Dios, tiene que ser amargo eso? Ay, no me vaya a hablar más de ley, no me vaya a hablar de mandamiento porque, ay, me duele, me molesta. Así tiene que ser. A ustedes cuando le hablamos: mira, la Biblia dice: no robarás, no matarás, no mentirás. Ay, no quiero más escuchar esas cosas. Así le suene. No, para el rey David era dulce, dice. ¿Qué dice ahí? Más que la miel a mi boca. 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Qué es lo que el rey David recibió de los mandamientos de Dios? Inteligencia. Inteligente te comita y. ¿Cómo podemos decir por una persona así? ¿Por qué es tan inteligente este joven? Porque recibió los mandamientos de Dios. Y después finalmente el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así está diciendo. Entonces, podemos tratar de decir que el apóstol Pablo decía que, como decía en Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, esta libertad se refiere a dejar
los mandamientos, las leyes de Dios? No. Ahora nos estamos dando cuenta que se refiere a no volver a las tradiciones humanas, a las costumbres humanas, a la interpretación que los judíos le han hecho a las leyes. Pero hay otro versículo que quiero compartir. Vamos a ver a qué se refería con esta otra ley que tengo acá. San Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7. Fíjense, hoy vamos a entender todo este punto para pasar este versículo. ¿A qué se refería con libre de esclavitud? Esto es importante entender, ¿o no? Porque si no, nunca vamos a poder comprender lo que la Biblia nos quiere enseñar. O si no, vamos a decir que, no, eso es tu punto de vista. Y siempre la persona si va a decir, ese es tu punto de vista, tiene que pensar si lo que está defendiendo no le favorece a su carne. Eso primero tiene que, cuando vos vas a contradecir una palabra, cuando vos te vas a oponer una palabra, antes de oponerte a esa palabra, tienes que pensar si lo que vos estás queriendo justificar es algo para contradecir, para justificar tu pecado, tu arrogancia, tu altanería. Si es para eso, entonces ahí te está equivocando. Es muy importante eso. Fíjense lo que dice en capítulo 7, el versículo 6. 7:6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué dice acá Jesús a los fariseos? Hipócritas, doble cara. Ustedes de labio, Dios, 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 pero en su corazón están lejos de mí. ¿Y cómo Jesús podía saber que ellos estaban lejos de Dios? Porque ellos, ¿qué hacían? Y miren lo que dice el versículo 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre, dice. Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. Por eso les decía, en vano me honran. Porque si me honraran de verdad, enseñarían mi verdad. Pero ustedes enseñan doctrinas de hombre. Versículo 8. Porque dejando, y ahí que dice, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, a los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Qué dice ahí? Dejando los mandamientos de Dios. Entonces, imagínense, hoy en día la gente que te diga, no, ya vos tenés que dejar, ya esos mandamientos ya era del pasado, eso terminó. Ahora ya tenemos que hacer ¿qué? Lo que el pastor dice, como la iglesia enseña, como nuestro grupo enseña. Ahora tenemos que hacer como nos enseña la teología de este tiempo. Eso se llama hipócrita, falso. Otro versículo, vamos a ver, Mateo 5:21. Lo que dijo Jesús, esto es acerca de las tradiciones, de esa ley introducida a los mandamientos. Pero vamos a ver lo que dijo Jesús acerca de los mandamientos que están escritos. San Mateo 5, el versículo 17. San Mateo 5:17 dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué en la Biblia significa ley? Es Torah, los 5 libros de Moisés, las enseñanzas, los estatutos. Jesús no vino, dice, a abrogar. ¿Qué significa abrogar? A decir que ya no sirven. Él no vino a hacer eso. ¿Qué vino a hacer entonces? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino para cumplir. ¿Y nosotros? Nosotros no, pastor. Él va a cumplir, pero nosotros no. Vamos a ver si así dice aquí. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante, ¿ya a quién se está refiriendo ya? ¿A él o a nosotros? A cualquiera, a nosotros. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Si vos quebrantás, y lo peor, enseñás a quebrantar, ya está listo ya, está fuera ya de la gracia de Dios. Mas cualquiera que los haga, ¿qué dice ahí? Que los haga. ¿Está claro o no? ¿Dice claramente o no? No, pero pastor, esto es porque Jesucristo nomás tiene que cumplir. Así dice ahí. ¿Dónde uno saca ese pensamiento? Bueno, de que no leyó la Biblia, de que se introdujo pensamiento, doctrina de hombre, y uno le gustó más esos pensamientos, esa doctrina de hombre, porque le favorecía
a su carnalidad. Y ahí nos convertíamos en hipócritas, en Dios, 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 pero rechazando su palabra. Dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Haga y enseñe. Antes de enseñar la palabra de Dios, primero, ¿qué tiene que hacer? Hacerlo. O no puede estar enseñando, deben hacer, y vos no haces nada. Entonces, difícil este asunto, ¿no? Por eso, entonces, primero estamos llamados a aprender y a ejecutar. Primer llamamiento. Y después, una vez ejecutado, ya podemos enseñarle a otra persona. Vos, para que alguien te enseñe la palabra, los mandamientos de Dios, tiene que ser alguien que primero ha vivido esta palabra de Dios. Así la Biblia está diciendo. Bueno, vamos a ver ahora San Juan capítulo 8. Estamos entendiendo entonces lo que Jesús dice acerca de los mandamientos y las leyes. Ahora vamos a ver qué es lo que produce libertad en el corazón de una persona. ¿Qué Jesús dijo? Entiendan muy bien lo que dice acá. San Juan capítulo 8, versículo 31. 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién le está hablando Jesús esto? A los judíos que habían creído en él. Ya había judíos que estaban creyendo en él, pero aparentemente nomás. Parecía, nosotros creemos en ti, nosotros te seguimos, nosotros creemos en Jesús. Hay personas que aparentemente también creen, ¿no? Que dicen, ¿ustedes creen en Jesús? Sí, todos dicen que creen. Pero a la hora de la verdad, ¿qué ocurre? Bueno, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primer punto. Si permaneciereis verdaderamente en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué producirá el permanecer verdaderamente en la palabra de Jesús? Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entiendan muy bien, libres. ¿Qué decía el rey David? Que su palabra producía en él libertad. Guardé tu mandamiento y produjo en mí libertad. Así decía. Entonces, a libertad fuiste llamado, dice. Fuiste llamado a libertad para que vivamos libres. ¿Qué es lo que produce libertad en el corazón de una persona? La palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué es esa palabra de Dios. Vamos a tratar de entender. Versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Atiendan bien lo que piensan los fariseos. Nosotros venimos de una descendencia de Abraham. Libertad de Sara supuestamente, ¿no? Somos libres. Por teología o por teoría sabían ellos eso. Pero ¿qué Jesús le dice? Versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo. ¿Y qué dice ahí? Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué significa pecado? A ver, ¿quién sabe qué significa pecado? Transgredir la ley de Dios. Entonces podemos decir, todo aquel que transgrede la ley de Dios es esclavo del mundo. Entonces, Jesús, ¿qué estaba viendo en el corazón de ellos? Ustedes aparentemente se sienten linaje de Abraham, pero no hacen lo que Abraham dice, y acá mismo está diciendo. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haría, y dice. Y Abraham oyó la voz de Dios y hizo lo que Dios decía. Pero ustedes no hacen lo que Dios dice, por eso son esclavos del pecado. Pero imagínate, ¿por qué Dios les llama a ellos esclavos? Porque ellos en ese momento estaban sujetos a las leyes que ellos habían interpretado, que ellos habían creado, las leyes orales, las obras de la ley que salen en Gálatas. Por eso son esclavos. Bueno, ahora sí volvamos a Gálatas. Creo que ya pudimos entender bien este punto. Ahora sí, estad pues firmes, versículo 1, ¿no? En la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No vuelvan, a los Gálatas les está explicando porque ustedes ya entendieron, yo ya les expliqué. Yo ya les dije todo, ¿por qué otra vez se quieren volver a las tradiciones? Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y esto hay que entender muy bien. ¿Por qué le dice si os circuncidáis? Había una tradición de los judíos
para circuncidarse. Circuncisión es una pequeña cirugía que ellos se hacían, ¿no?, en su cuerpo, para señal del pacto. Esta señal de circuncisión, Dios ¿a quién le dijo para que haga? En el Antiguo Testamento sale que Dios le dio a Abraham como señal del pacto. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Génesis, no está escrito, la harás así, pondrás así, y será de esta manera. No está escrito ahí. Era simplemente una señal para demostrar que él estaba aceptando las leyes de Dios, tanto en su corazón y una señal en su cuerpo también. Porque una persona puede decir, si yo en mi corazón creo en Dios, pero mi cuerpo quiere vivir para el mundo. ¿Puede decir eso o no? Entonces no sirve, ¿no? Por eso la señal está en tu corazón y se tiene que manifestar en tu cuerpo. En el caso de lo que Pablo estaba hablando acá, era ya un rito que tenían los judíos como señal para introducirse en la religión judía, que es diferente. Vos al hacer esta circuncisión establecida por los judíos, vos ya te hacía miembro de la religión judía y por lo tanto tenía que aceptar todas las cosas que ellos te proponían. Por eso Jesús le está diciendo aquí, Pablo le está diciendo aquí, he aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué? Si ustedes otra vez hacen esa circuncisión rabínica, entonces ustedes están rechazando lo que Cristo les enseñó. Porque los judíos que enseñaban las leyes orales, las costumbres orales. Vos tenés que sujetarte a estas cosas. Y vamos a ver Hechos 15 para entender esa parte. Hechos capítulo 15. Una parte, acá hay un ejemplo bien claro de este punto. Hechos 15, 1 primeramente, fíjense lo que dice ahí. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense lo que le dice. ¿A quiénes le hablaba estos que venían de Judea? A los hermanos. Si ustedes no se circuncidan, ¿conforme a qué cosa dice ahí? Al rito de Moisés. Y perdería mucho tiempo si yo trato de explicar cuál es el rito de la circuncisión. Además no me entenderían muy bien. Otro día tenemos que compartir, porque es muy complicado explicar cuál es el rito. Pero dice que había toda una ceremonia cuando uno se iba a circuncidar. Había, ¿cómo se dice? Oraciones, canto y además el tipo de cirugía que le hacían era una cirugía especial, solamente autorizada por los rabinos. Por ejemplo, algunos sí decían, mira, yo ya me circuncidé la vez pasada con tal persona, o me circuncidaron así. No, tenemos que revisarte a ver si tu circuncisión es correcta. Entonces, no, esta no es circuncisión correcta, tiene que ser como nosotros decimos. Así ellos hacían. Entonces eso no sirve, porque ¿cómo creen ustedes que las personas en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Abraham, se circuncidarían en el desierto? ¿Acaso harían toda una cirugía, todo un hospital ahí todo? No, era así, no una marca, no podemos decir cómo porque ni nos dice, pero sí que era una señal en el cuerpo. No podemos explicar cómo. Pero acá ellos, como ya lo habían hecho, todo un rito. ¿Qué es rito? Toda una ceremonia de circuncisión. ¿Para qué? Para hacerle entender a esa persona, desde ahora vos sos miembro y está obligado a cumplir todas las tradiciones que nosotros tenemos. Sí o sí, si vos aceptás esa circuncisión. Para ser salvo, dice acá, si no, no vas a ser salvo. Y el versículo, vamos a ver versículo 5, 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Nosotros tenemos que saber a qué ley de Moisés ellos se referían. ¿Qué tipo de circuncisión quería que hagan? Si era la que estaba escrita en la Biblia o la que ellos habían inventado, ideado. Precisamente esto es lo que a los Gálatas se les estaba envenenando. No, ustedes no son salvos. Pero a nosotros Pablo nos dijo que con esto, que creyendo lo que Cristo hizo y creyendo la... No, es así. ¿Entendés? Entonces ya se confundían todo. ¿Por qué se confundía? Cuando una persona se confunde, cuando en vez de creer lo que está escrito, empieza a oír ya otras costumbres, otras tradiciones. Y ahí ya se queda otra vez esclavo. ¿Sí o no? Porque vos si te unís a un grupo, tenés que hacer lo que el grupo dice o no. Como el grupo dice. Pero, por ejemplo, al grupo le presenta, pero señor grupo, acá dice así, no, pero nosotros somos el grupo y vos hiciste un pacto, un compromiso y tenés que cumplir. Entonces, cierto.
Y te quedas otra vez como esclavo de una denominación, de un grupo. Entonces ahora, ¿quién tiene que guiar tu corazón, tu vida? El Mesías, a través de sus escritos. ¿Cuál es el grupo entonces que uno tiene que pertenecer? El grupo en donde todos alaban y honran lo que Cristo hizo. Ese es el grupo. No el grupo donde se le impone. Así debe hacer, así no debe hacer. Y cuando el pensamiento del grupo ya sale de la palabra, entonces el grupo está desviado ya. ¿Me entienden? Bueno, vamos a Gálatas. Versículo 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. ¿Y a qué ley se refiere otra vez? ¿A los mandamientos? ¿Será que el apóstol Pablo está diciendo, no cumplan la ley, no vivan según la ley? Si ustedes investigan bien, si ustedes leen bien la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, no aparece ninguna parte ni ningún profeta que haya dicho, no cumplan la ley. No aparece. Ni David, ni Moisés, ni Salomón, ni los profetas, ni Jeremías, Isaías, ni Habacuc, nadie ha dicho no cumplan la ley. En el Nuevo Testamento, el único que se le atribuye, el que dijo no, ya no estamos bajo la ley, es el apóstol Pablo nomás. Entonces, si es que el apóstol Pablo quiso decir eso, si es que el apóstol Pablo quiso decir que ya no cumplamos más la ley, ¿será que solamente porque una persona dijo así, ya todo lo demás está anulado? Si es que eso quiso decir. Claro que no es eso lo que quiso decir, pero si es que eso la gente nos hace entender que Pablo quiso decir. ¿Tendríamos que creerle al apóstol Pablo entonces? ¿Vamos a dejarle a Moisés, vamos a dejarle a los profetas, a David, a Salomón, a todos, a Jesús, solamente para creer lo que el apóstol Pablo dijo? Si es que fuera que Pablo dijo así, ¿qué les parece a usted? ¿A quién preferiríamos creer? Yo particularmente prefiero creerle a Moisés, a los profetas y a Jesús y a los apóstoles. Pero claro, jamás un apóstol de Jesús va a hablar contra la palabra de Dios. Eso no se puede. Además, miren lo que dicen, fíjense, vamos a corroborar otra vez, Hechos 26. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice acá. Hechos 26, ya que se le ha considerado a Pablo como dicen algunos, villano. Como para muchos judíos Pablo es un apóstata, pero es porque muchos le han malinterpretado nada más. Pero miren lo que el apóstol Pablo dice acá, en Hechos capítulo 26, versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Y fíjense lo que dice ahí, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Ahí está escrito. ¿Alguien le puede atribuir otra vez a Pablo que Pablo dijo no, pero él dijo que no? Es mentiroso entonces. Yo no digo nada que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Y para confirmar más, aquí 24, Hechos 24, 14. Hechos 24, 14. Y acá está más claro, por si nos quedaba duda. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Qué dice ahí? Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas, ¿cómo dice? Están escritas. Así sale, ¿o no? Pablo entonces no creía en los profetas, no creía en Moisés, ¿o creía? Creía y vivía y perseveraba y enseñaba, dice. No contradecía él nada de la Escritura. Entonces podemos darnos cuenta que Pablo era fiel a la verdad. Por eso podemos creer sus escritos. Amén. Bueno, versículo 4. Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ya, fíjense lo que dice acá. De Cristo os desligasteis. ¿Qué significa desligarse? Separarse, apartarse. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y otra vez este versículo da a confundirse. ¿Viste?
De Cristo te separás si por la ley querés ser justo. Ahí está. Ahí ya con esto ya se tapa tu boca. Y una vez más, para los que leen un versículo, si alguien te saca este versículo, claro, parece que dice así. Pero nosotros ya estamos por medio de que escudriñamos, vemos, nos vamos acá a varios versículos, estamos entendiendo a qué se refiere con justificarse por la ley. ¿A qué ley se refiere? A la ley implantada por los judíos, añadida por los judíos, a las leyes, a las tradiciones del mundo, a las que quieren por su obra justificarse. Fíjese usted que muchas personas, como hoy en día hablan, no, yo por ejemplo predico aquí, hablo allá, hago esto, hago aquello, siempre se justifican así, ¿no? Haciendo demostraciones de todas las cosas que sí. Yo siempre le sirvo al pastor, yo obedezco a la iglesia, yo voy a la iglesia, yo. Siempre están justificándose las cosas que hacen, que no tienen nada que ver con la palabra. Y acá dice, de la gracia habéis caído, dice, ¿no? De la gracia habéis caído. ¿Qué significa gracia? La palabra gracia significa, como nosotros habíamos hablado otra vez, que Dios primeramente nos dio la posibilidad de entender su palabra. Primer punto. Segundo, después de haber entendido su palabra, nos perdonó y nos salvó y nos limpió. Porque una cosa es que yo entienda la palabra de Dios, y al entender la palabra de Dios, ¿qué es lo que noto? Si yo estaba viviendo contrario a la palabra, y Dios me da posibilidad de entender, ¿qué es lo que primero encuentro? Que decía el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso ya es el paso a la gracia. Porque una persona que vos le mostrás la Biblia y no entiende nada, realmente no halló la gracia. ¿Entiendo? ¿No? Cuando una persona empieza a hallar la gracia, cuando vos le estás mostrando la palabra, sí, así dice la Biblia, sí, mira, acá dice así, y se da cuenta que eso es así, y ahí ya cambia su mentalidad, yo estoy viviendo mal, yo realmente soy enemigo de Dios, soy contrario a Dios. ¿Y qué empieza a hacer? Empieza a arrepentirse, empieza a sentir que necesita al Dios verdadero, y se entera que Dios no te preocupes, yo os limpiaré, enviaré agua limpia, yo limpiaré de todos vuestros ídolos. Dios mismo se encarga de darme esa entrada a su pueblo. A eso se le llama la gracia. Acá dice, de la gracia habéis caído. ¿Quiénes son los que caen de la gracia? Los que en vez de dejar que la palabra de Dios guíe su vida, hacen que sus obras, sus tradiciones le justifiquen. No, mira cómo yo vivo, mira cómo yo soy fiel a Dios, mira cómo siempre están mostrando eso. Y para ver lo que dice, vamos a ver una parte más de la Biblia otra vez. Proverbios capítulo 4, para ver esto de la gracia. Proverbios capítulo 4. A ver qué decía el rey Salomón acerca de esta palabra. Nosotros, si queremos encontrar respuesta a una palabra en la Biblia, ¿cuál puede ser nuestro mejor diccionario? La Biblia misma, ¿no? La Biblia misma otra vez da, ¿cómo se dice? Respuesta a sus interrogantes. Proverbios 4. Dicen lo que dice acá en Proverbios 4. Oíd, hijos, Proverbios 4, 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Entiendan muy bien. Y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Primer punto, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre. ¿Quién está hablando de esto? El rey Salomón. Él también tuvo su padre. Su padre era fiel a la palabra, ¿o no? Su padre decía que la ley le producía libertad en su corazón. Meditaba de día y de noche en la ley de Dios. Entonces, ahora un hijo está enseñando a otros hijos lo que su padre le enseñó. ¿Por qué? Versículo 2, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Qué le decía a su padre? Hijo mío, retenga tu corazón mis razones.
No haya que ser un desatento. Atendé bien lo que te digo, lo que te enseño. Guarda mis mandamientos y vivirás. Así le está hablando. Vivirás. Versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y el versículo 9, ¿qué está diciendo? Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Está refiriéndose a la palabra. ¿Qué es lo que la palabra producirá en tu vida? Ya hemos visto varias cosas: inteligencia, sabiduría, sobre todo adorno de gracia. Cuando una persona viva conforme a la palabra, su vida va a estar, ¿qué es adorno? Adorno es cuando vos pones algo bien o no. Va a estar bien presente, va a tener buena presencia. Se va a ver, este tipo realmente halló la gracia. Esta persona realmente entendió el corazón de Dios. Ustedes cuando ven a una persona que vive conforme a la palabra de Dios, conforme a las leyes de Dios, conforme al camino de Dios, le van a ver fracasado, muerto de hambre, borracho, separado de su esposa, tirado por ahí. No, no le van a ver así. Asaltando, robando, pecando, ¿le van a ver así? No. Entonces, ¿en qué momento le van a ver si así? Cuando rechazó la palabra de Dios, la gracia de Dios, la ordenanza de Dios. ¿Me entiendes? O sea, adorno de gracia será a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Bueno, quiero ver otro versículo. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y este sí es interesante. Esto que sale acá en Hebreos capítulo 10. Versículo 29. 10:29. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Y ahí dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hiciere afrenta. ¿Qué significa afrenta? Afrenta se opone al Espíritu de gracia. ¿Y qué es el Espíritu de gracia? Precisamente el que te hace entender que la vida que estás llevando no es la que a Dios le gusta. ¿Y cómo te hace entender el Espíritu de gracia estas cosas? ¿Cómo? ¿Cómo te hace entender que la vida que estás llevando no es lo que a Dios le gusta? Por la palabra, por sus leyes, por su mandamiento. Si estas cosas guardas, tendrás inteligencia, sabiduría, cordura. Guarda mis razones, guarda mis mandamientos, será cabeza de gracia en tu vida. Corona de gracia. Así está escrito. Entonces, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Si Jesucristo por esa misma razón murió en la cruz, para entregarnos esta libertad. Libertad de no estar más sujeto a tradiciones ni a costumbres. Así está escrito en la Biblia. 12, vamos a leer otra vez, 12, Hebreos 12. A ver qué dice ahí. 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Entienden bien lo que dice ahí? Cuidado, deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cómo es que puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Raíz de amargura. ¿Qué es lo que puede hacer que en tu corazón desaparezca o no puedas alcanzar la gracia de Dios? Empieza en tu corazón a haber rencor, odio, mal corazón. Entonces la verdad de Dios no se va a poder cumplir. Y esto ocurrió, ¿no? Acá dice ella mucho, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, dice. ¿Por qué dice profano? Porque él tenía derecho, ¿no?, a la bendición de Dios, pero no le importó porque deseaba alguna comida. Por la carnalidad, él es diópico. ¿Sí? Entonces podemos darnos cuenta que ¿qué es lo que hace que vos abandones la gracia? La carnalidad. La carnalidad es vivir conforme al pecado. La palabra de Dios te muestra la vida correcta que una persona tiene que llevar. Ahora sí vamos a Gálatas otra vez, lo tenemos que terminar hoy.
El versículo 4 estábamos. De Cristo os desligaste y lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces ya podemos entender qué significa caer de la gracia. ¿Qué quiere decir caer de la gracia? Apartarse de la palabra de Dios. Rechazar la obra que Jesucristo ha hecho. ¿Cómo podemos confirmar la obra de Jesucristo en nuestra vida? Viviendo conforme a su palabra, conforme a su enseñanza. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. Así está escrito. Después vamos a ver ese capítulo. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, no importa si una persona vive queriendo guardar tradiciones y costumbres, pero no se manifiesta la palabra de Dios en su corazón. ¿Y cómo se manifiesta la palabra de Dios en nuestro corazón? Con nuestros hechos, con el trato que tenemos con otras personas. ¿De qué sirve que vos digas, yo soy un creyente, yo soy un hijo de Dios, pero tu trato con los demás es totalmente lo contrario? Tenés que pensar primero en ese punto. Vos no le estás menospreciando a alguien, no le estás aborreciendo a alguien. En ese punto primero considera, así está escrito aquí. Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Alguien puso levadura en sus corazones. Ustedes estaban caminando bien, estaban siguiendo bien. De repente, ¿por qué ya no están siguiendo la verdad? ¿Y qué es la verdad otra vez? La Escritura, la palabra de Dios. Después, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ya, acá sale una palabra importante. Esto que está ocurriendo, esto de que nos apartemos de la verdad, que estemos viviendo conforme a costumbre y tradiciones humanas, es porque un espíritu maligno empezó a poner eso en el corazón de las personas. Hubo alguien que empezó a introducir levadura. ¿Qué es levadura? Una sustancia que contamina toda la masa y hace que la masa, que es así de chiquitita, se infle. ¿Sí o no? Y fíjense que en algunas partes de la Biblia Jesucristo mencionó sobre estas cosas, ¿no? Vamos otra vez rápidamente a buscar. San Mateo capítulo 16. San Mateo 16 primeramente. Vamos a ver qué dice acerca de la levadura. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuando uno empieza a vivir un poco con enseñanza incorrecta también va a transmitir a otras personas. San Mateo 16. Versículo 5, 16:5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús le estaba hablando a ellos, cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Pero ellos, ¿qué entendieron? Que vean que la mente de los discípulos todavía estaba atrofiada. ¿Saben por qué? Porque en Marcos, si ustedes leen Marcos, eso está también en Marcos capítulo 8, 14. Ahí está escrito que sus corazones todavía estaban endurecidos, dice, y todavía no entendían. ¿Qué es lo que no entendían? Que Jesús venía a enseñarle la correcta interpretación de la palabra. ¿Ellos qué pensaron cuando le habla Jesús de levadura? ¿Qué pensaron? Que hablaba de pan. Porque no trajimos pan. Versículo 6. Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes y 5,000 hombres? ¿Cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, versículo 12, ahora sí, se le abrió el entendimiento. Entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Peña tendeque. Estos fariseos, estos saduceos han introducido mandamiento de hombre a la enseñanza y ustedes pueden caer en esto. ¿Se acuerdan que Pedro cayó en esta trampa? 2 veces, ¿no? Primero cuando ellos no tenían, por la tradición, tenían prohibido hablar con gentiles. Cuando Pedro estaba teniendo éxtasis, Dios le dice, mata y come. No, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.
Lo que yo limpié no le llames tú común. Pedro no entendía lo que se trataba hasta que después le hizo entender que se refería a los gentiles. Por eso cuando Pedro llega a la casa de Cornelio le dice, nosotros por tradición no podemos entrar en la casa de los gentiles, pero Dios me enseñó que a nadie llame yo común o inmundo. ¿Por qué? Porque eso no está en la Escritura. Entonces Rahab no hubiera entrado en el pueblo de Israel, Ruth tampoco, los gabonitas tampoco, ¿me entiendo? Todo aquel que acepta el pacto de Dios se hace israelita. Eso Dios quería enseñarle a Pedro, pero en la tradición judía estaba eso. Por eso cuando Pedro comía con los gentiles y después venían los judíos, él se apartaba de ellos, para que no le vean, ay, si no me van a decir, ¿vos qué haces con esos gentiles? Y ahí Pablo le exhortó, eso está escrito en Gálatas. Vos estás siguiendo otra vez tradición, encima que vos no sos ni tradicional, porque Pedro no era de seguir tradición, Pablo sí, pero Pablo automáticamente entendiendo la palabra, deja todas estas tradiciones, por eso le está explicando este punto. Pero generalmente una persona que no era tradicionalista, pero después empieza a tener amigos tradicionalistas, quiere imitarle a ellos. Pero ahí le induce a la hipocresía a otras personas. ¿Entiendes? Es igual que una persona que está acostumbrada a predicar normalmente, pero tiene amigos que, gloria a Dios, alabado sea el Señor, gloria, y para impactarle a ellos también hace lo mismo. ¿Me entiendes? Por seguir costumbres nomás, por seguir tradiciones, es igual. ¿Me entiendes o no? Eso le hablaba aquí. Bueno, volvamos en Primera de Corintios, vamos a ver. Primera de Corintios, es importante que podamos entender hoy. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué dice ahí? Un poco de levadura contamina toda la masa. Otra vez. El apóstol Pablo cree que se está refiriendo a harina, a pan. ¿A qué se está refiriendo? Un poco de falsa enseñanza contamina todo ya. Destruye todo ya. Imagínense, un poquitito nomás la gente dijeron que Pablo dijo que ya no estaba bajo la ley, y cuánta contaminación se ha hecho por eso. Cuánta gente vive ahora confundida, cuánta gente vive ahora menospreciando la palabra de Dios por esa falsa enseñanza que alguien ha introducido. Precisamente Pablo dice aquí eso. 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Y será que el apóstol Pablo, cuando se refiere a vieja levadura, se refiere al Antiguo Testamento? Algunos dicen así, pero justamente este es un caso que está hablando de un pecado que se cometió en la iglesia, de una inmoralidad. Entonces, esa inmoralidad, ¿por qué palabra es juzgada? Por la ley, por los escritos. Entonces Pablo lo que quiere que deje es ese pensamiento de vivir en el pecado y acepte la nueva palabra que Dios les trajo, que es lo que está escrito. Porque Cristo ya es nuestra Pascua. Pascua quiere decir ya nos libertó. ¿Para qué se hizo la Pascua en el tiempo de Moisés? Para libertarle de la esclavitud de los egipcios y para que ellos puedan vivir conforme a lo que Dios les enseñaba. Esa es la Pascua, cuando dice nuestra Pascua es Cristo, ve que ya no tenemos más que hacer nada. No, que ahora ya no necesitamos seguir tradiciones ni costumbres de hombres. A eso se refiere. ¿Entienden o no? Versículo 8, ¿no? Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Y otra vez, ¿qué es maldad? Maldad quiere decir transgredir la ley de Dios. Oponerse a la ley de Dios, ¿sabían? Eso quiere decir maldad. En griego, anomía. Anomía significa. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere que tenga la persona? Sinceridad y verdad. ¿Qué es la verdad? La escritura, la palabra. Tu palabra es verdad. Se está escrito en la Biblia. Bueno, ahora sí, vamos a Gálatas. 7, ¿no? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les sacó a ustedes la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Aquella persona que le está metiendo estos pensamientos, esta enseñanza contraria a la palabra, ya va a recibir su
merecido. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Y una vez más, Pablo no hablaba porque él era argel. No piensen que Pablo era argel y discutía. No, esto viene del libro de Deuteronomio. Si uno hace las cosas como dice la Biblia, va a recibir bendición. Y si aparece un profeta que hable de acuerdo a su perspectiva, dice, yo le pediré cuenta. Así está escrito, ¿no? Un profeta que hable las cosas que no se cumplan, un profeta falso, va a abstenerse a las consecuencias. También Jesús dijo, el que no enseña estas cosas, entonces también será llamado pequeño. Entonces Pablo siempre habla refiriéndose a los escritos. Nunca él saca su idea. Eso es un verdadero predicador, un verdadero creyente en Dios. Habla lo que Dios dice por su palabra. No inventa. ¿Me entienden? Versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Por qué dice que él padezco persecución? Porque en este momento Pablo dejó de predicar, dejó de enseñar ¿qué cosa? La ley de Dios, los mandamientos de Dios, las tradiciones, las costumbres, eso él dejó de enseñar. Y por eso que estaba recibiendo persecución. ¿Cómo le vas a enseñar a ellos cosas que no están en las tradiciones? ¿Cómo le vas a enseñar que ya no dependen más ustedes de los rabinos para entrar al cielo, para entrar al mundo de Dios, para ser pueblo de Dios? No depende más de la costumbre rabínica. Ahora solamente depende del Mesías, de Cristo. Él los libertó ya. Porque anteriormente, si vos querés ser parte del pueblo de Dios, sí o sí tenés que hacerte judío y aceptar la costumbre judía, la circuncisión judía. Pero Pablo decía que no, y por eso a él le decían, estás loco. Le perseguían, le atacaban. Entonces, ¿qué es lo que los judíos guardaban? ¿Realmente a ellos les interesaba que la gente venga a Dios o lo que temían es que su organización termine? Sí, ellos defendían su organización nada más. Pablo va a hacer que la gente no quiera más someterse a nuestra autoridad, a nuestra ley. Eso es lo que a ellos les preocupaba. ¿Actualmente es igual o no? ¿Qué es lo que a la gente, a las grandes organizaciones le preocupa? ¿El alma de la persona o perder esclavos para su organización? Siervos para su pequeño reino. Ellos no están haciendo siervos para el reino de Israel, para el reino de Dios, sino siervos para sí mismos, para su gran sumo pontífice, para su gran líder. Entonces cuando vos empezás a oponerte a estas reglas, te persiguen, te menosprecian, te tratan de todo. Eso es lo que le ocurría al apóstol Pablo. Por eso dice ahí, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Por qué decía tropiezo de la cruz? ¿Qué significa la cruz? La cruz te ha liberado de las tradiciones humanas. La cruz hace que vos ya no estés más sujeto a tradiciones del mundo, ni a costumbres del mundo. Así es. ¿Me entiendo, no? Versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban, dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es el objetivo y el propósito de una persona que entendió el corazón de Dios, que ha sido liberado? Vamos a suponer, hay una persona que piensa, bueno, yo recibí la libertad por Cristo, ya no necesito más de iglesia, ni de hermano, ni que nadie me diga nada. ¿Y cómo vive? Vive sin interesarle a nadie, sin querer hablar con nadie, sin querer compartir con nadie, haciendo su propio mundo. ¿Esta persona entendió esta libertad? No. ¿Qué dice el versículo 13? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, así dice, ¿no? Por amor los unos a los otros. El resultado de una persona que ha sido liberado, ¿cuál sería? Querer servirse uno a otro, querer compartir, querer reunirse, querer enseñar, querer ayudar. Ese será. O querer apartarse. Bueno, ahora yo soy libre, ya no quiero saber nada de nadie, no quiero que nadie me moleste. No quiero saber nada de nadie. ¿Ese es el que ha sido liberado? No, es un engañado.
Entonces, por eso muchas personas piensan, bueno, entonces ahora ya no hay denominación, ya no dependo del pastor, ya no dependo de nada, entonces ahora puedo vivir precisamente lo que dice ahí, para mi carne. Por eso, totalmente engañado. Vamos a ver lo que lo que el rey David creía que tenía que hacer una persona para entrar en el reino de los cielos, ¿ya? Para ir terminando. Salmos 15. Salmos 15. Lo que el rey David entendió que era la condición para entrar en el cielo. Para que David haya sacado esta condición, él estudió las 613 leyes que hay en la Biblia. Él la leyó toda, la analizó toda y dijo, bueno, si la persona no puede cumplir las 613 leyes, le voy a dejar unos cuantos que yo he resumido. Es el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a ver qué dice. Si esto lo hace, puede entonces ir al cielo. Salmos 15, versículo 1. Salmos 15, versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Mira la pregunta, ¿no? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Pregunta. ¿Quién morará en tu monte santo? Segunda pregunta. ¿Quién morará en tu monte santo? Y acaba el versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia. Número 1, el que anda en integridad y hace justicia. ¿Qué es integridad? No vive deshonestamente. Y hacer justicia, ¿qué es? Vivir conforme a la enseñanza de Dios. El que no calumnia con su lengua. Calumnia con su lengua, ¿qué es? No empieza a decir mentiras por otra persona. No empieza a hablar cosas que no son ciertas a otra persona. Ese va a habitar en el monte santo. Ni hace mal a su prójimo. Ahí está. Ni admite reproche alguno contra su prójimo. El que no, porque alguien le viene y le contó, ¿sabe que este está mal? ¿Sabe que anda mal? Ya, sí, creo. Ya acepta ya eso. El que esa cosa acepta, no va a estar en el monte santo. No acepta reproche contra su prójimo. Versículo 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Su dinero no dio a usura significa el que le prestó a alguien su dinero para después recibir intereses, ¿cómo se puede decir? Intereses corruptos. Sí, ese tipo de pensamiento. Yo le voy a prestar ese dinero, sé muy bien que no me va a pagar tanto después. Linda casa tiene, linda coche, le voy a sacar todas estas cosas. Generalmente en el tiempo de los judíos hacían mucho de estas cosas. Se aprovechaban de los pobres, le prestaban dinero para después sacarle todas sus cosas. Actualmente se hace así también, ¿no? ¿Para qué le prestan los grandes bancos? ¿Para qué nos prestan el dinero? Para después sacarnos todo lo que tenemos. ¿Qué es lo que nos pide de garantía? Casa o cualquier otra cosa para sacarnos eso. Bueno, eso es lo que para el rey David era la condición para heredar la vida eterna, para entrar en el monte santo. Dice el versículo 5, al final, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Sí está escrito o no? No resbalará jamás. Miqueas, vamos a mirar un versículo más y con eso terminamos. Lo que Miqueas pensó que una persona necesita hacer para entrar en el cielo. Miqueas, está Daniel, Oseas, Amós, Sofonías, Ageo. Después de Amós está Abías y Jonás y Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Fíjense lo que dice ahí. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Versículo 6 estamos leyendo. Versículo 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Que dice ahí, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Dios? 3 cosas. ¿Qué es primero? Hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Vivir conforme a la palabra de Dios. Amar misericordia. ¿Qué significa amar misericordia? A ver, ¿quién entiende esa palabra? Amar misericordia. Que en tu corazón siempre esté dispuesto para perdonarle a otra persona. Eso significa. Esté siempre listo para perdonarle a otro. Eso es requisito
para agradarle a Dios. 3 nomás ya hay acá. ¿Se dan cuenta? Mira, David, 11, Miqueas, 3, ya más poco cada vez, ¿no? Después 2 y después 1. Al finalmente el apóstol Pablo dijo lo que dice en Habacuc 1, el justo por la fe vivirá. Cuando Habacuc dice, Señor, pero las personas se van a corromper, ¿se acuerdan que dice eso, no? En Habacuc, se van a vivir corrompidamente. ¿Y qué le dijo Dios? No te preocupes, el impío vivirá impiamente, mas el justo vivirá por su fe. Creerá la palabra. Al final, un mandamiento nomás ya, creer la palabra. ¿Sí o no? Entonces yo creyendo en la palabra, ¿ya puedo ir al cielo? Sí, nada más. ¿Qué te parece? Fácil, muy fácil. Entonces, amar misericordia, ¿qué significa? Estar listo para perdonarle a tu prójimo, a cualquier persona. Y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es humillarte? Reconocer, realmente me equivoqué, fallé. Hay muchas personas que no quieren reconocer que se equivocaron. Realmente, Señor, me equivoqué, fallé. Esta condición, voy a estar listo para entrar en el cielo. No necesita tanta doctrina y sabiduría. Bueno, vamos a terminar el libro de Gálatas. Creo que nos quedaba un versículo más. Versículo 14. Porque toda la ley, Gálatas 5:14, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así está escrito. Toda la ley. ¿Cómo cumplí toda la ley? Amándole a tu prójimo como a ti mismo. Si eso lográs hacer, entonces vos fuiste realmente enseñado por Dios. Fuiste entrenado por Dios, rescatado por Dios, preparado por Dios. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esto es lo triste. Bueno, si ustedes dicen que están ya caminando conforme a la verdad, ¿por qué viven así peleándose y odiándose y no pudiéndose ni ver? ¿Por qué viven así? Si ustedes dicen que tienen la verdad, ustedes dicen que tienen la verdad, sí, tenemos la verdad. ¿Y por qué no pueden ni verse? ¿Por qué no pueden ni hablarse? ¿Por qué no pueden tratarse como hermanos? ¿Qué hace que se dividan? ¿Qué hace que se aparten lo uno de lo otro? ¿Qué sería eso? El pecado. No hay otra respuesta, el pecado. Por eso, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hay que mirar primero cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando, para poder realmente darnos cuenta si estamos andando así o no. Eso es lo que el apóstol Pablo quería explicar. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Continuaremos el próximo martes. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.